Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que nos ven por este medio. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios, la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero predicar bajo el tema la nueva vida en Cristo frente al mundo caído. Pablo inicia hablando a los creyentes, o le escribe a los creyentes en Roma: no os conforméis a este siglo. Le está hablando de no conformarse o no dejarse formar por los pensamientos e ideas de este mundo, ya que este mundo lo que refleja es la vida caída. Cuando hablamos de una vida caída, estamos hablando de lo que Adán perdió en el jardín del Edén. En el capítulo 3 de Génesis estamos hablando que Adán pecó delante de Dios. Al Adán pecar delante de Dios, transgredió la voluntad de Dios. Y entonces dice que fue sacado del jardín del Edén. Cuando fue sacado del jardín del Edén, Adán se comenzó a reproducir. Dice que tuvo hijos, tuvo a Caín y tuvo a Abel. Estos dos muchachos, dice que uno de ellos trajo ofrenda delante del Señor y el otro trajo otra ofrenda delante del Señor, pero dice que Dios le agradó más la ofrenda de Abel, y dice que Dios no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín, y dice que entonces Caín se sintió tan mal. Caín invitó a su hermano al campo por causa de que se desagradó, porque no fue aceptada su ofrenda. Y dice que lo invitó al campo. Cuando lo invita al campo, dice que lo mata. Ahí vemos una naturaleza, la naturaleza caída, pecaminosa, que quiere todo para él, quiere ser honrado él, quiere ser venerado él. Por eso vemos que también más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, vemos que Dios mira al hombre y dice que los pensamientos del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Por causa de que la naturaleza del hombre fue afectada. La naturaleza del hombre fue afectada por causa del pecado. Por eso vemos que Caín mata a Abel, pero también vemos que el hombre comienza a ser desobediente delante de la presencia de Dios, comienza a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Por eso vemos hoy en día un sistema pecaminoso, vemos un sistema en el cual el hombre está siendo influenciado. Por eso los cristianos de hoy en día debemos tener muy en cuenta que estamos frente a una guerra, y esta guerra es impulsada, número uno, por el Dios de este siglo, donde habla 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del evangelio. Es decir, el Dios de este siglo es que está operando para que este mundo siga mal como está. Entonces nosotros como creyentes debemos saber que estamos enfrentando ciertas luchas, internas, cierta lucha externa y el mundo que nos afecta en este entonces. Entonces debemos entender que como creyentes no debemos dejarnos formar de esos pensamientos, formar de esas ideas en la cual va contraria a la voluntad de Dios. Pablo enseña también que debemos ser transformados. La transformación en nuestra vida interna. Esta palabra es metamorfosis. También Juan, predicando, dijo arrepentido, y se traduce también como cambio de mentalidad, el arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida en la cual nosotros estamos viviendo debemos ser transformados, cambiados, alineados al propósito de Dios. Por eso cuando nosotros cambiamos de la vieja naturaleza
entramos a una nueva naturaleza, que es la naturaleza en Cristo, la naturaleza que hemos recibido de Cristo en nosotros, y entonces entramos también en lo que es una lucha tanto interna por la naturaleza que tenemos adámica y tanto externa por la naturaleza que tenemos en el mundo. Por eso Cristo dijo que nos dejaría el Espíritu Santo para que Él nos fortaleciera en estas batallas espirituales. Por eso los creyentes están siendo fortalecidos, aquel que ha creído en la palabra, para combatir aquel mundo que está distorsionado de los propósitos de Dios, con ideas, con pensamientos. Hoy tenemos muchas ideas y pensamientos que están afectando la iglesia. Hoy tenemos pensamientos del mundo dentro de la iglesia. Hoy tenemos ideas del mundo dentro de la iglesia. Y Pablo dice, no permitan eso. Pablo dice, no acepten los pensamientos e ideas que son plasmados por personas que están fuera de la cobertura de Dios. Estos pensamientos no pueden albergar nuestras vidas, sino que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y cuando habla de renovar, está hablando de un cambio de mentalidad. Por eso sabemos que hay una batalla, sabemos que hay una guerra, tanto interna como externa, pero dice Pablo que debemos renovarnos en el entendimiento. Y cuando hablamos de renovarnos en el entendimiento, estamos hablando de un cambio, de una transformación, de renovar algo que estaba ya viejo. Por eso, la nueva vida implica ser renovado. Y para ser renovado necesitamos nosotros entender, tener conocimiento. No dejarnos influenciar por las cosas externas de este mundo. Las cosas externas de este mundo en la cual el diablo ha tomado para que vayamos en pos de aquello que al Señor no le agrada. Por eso dice, no os conforméis. Por eso dice, no te adaptes a este mundo. Por eso dice, transformado. Por eso dice que debemos renovarnos en Dios. Porque este sistema de pecado nos lleva cautivo, nos seduce, nos atrae. Quiere que nosotros compartamos con ellos lo que ya nosotros hemos dejado atrás. Por eso cuando nosotros tenemos entendimiento, nosotros no aceptamos lo que ya nosotros dejamos atrás como pérdida. ¿Cómo se lleva a cabo la renovación? La renovación se lleva a cabo por un entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con la facultad de pensamiento, de pensar, de entender, de razonar. Por eso cuando el creyente está siendo afectado, arrastrado por el mundo, es porque no ha entendido la revelación de la palabra de Dios. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, también ustedes no han entendido. También ustedes no han comprendido el reino de Dios. No han comprendido que el Dios del cielo lo ha elegido a vosotros. Que el Dios del cielo lo ha escogido. No han comprendido que Dios lo ha llamado a ustedes para que estén en una nueva vida. Por eso dice que ahora vosotros sois la luz de este mundo. Y una luz dice que no se pone debajo, sino que se pone encima. Y esto da a entender algo muy importante. La iglesia en unos tiempos atrás vivía encuadrada entre las cuatro paredes. Se aislaba, no predicaba el evangelio. Y es uno de los propósitos fundamentales del creyente, es influenciar al mundo. No que el mundo nos influencie a nosotros. No que el mundo se meta en nosotros, sino nosotros poder afectar al mundo. Por eso nosotros no podemos quedarnos entre las cuatro paredes. Pablo dijo que cómo creerán sin haber nadie que les predique. Nosotros no debemos ser afectados por el mundo, pero sí nosotros debemos afectar al mundo con lo que nosotros tenemos. La luz del mundo somos nosotros. La luz que da luz
al que está en tiniebla. Por eso la palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que hace es direccionar al ser humano. Por eso el creyente, aunque tenga ataque de este mundo, tiene que irse o remontarse por encima de los ataques y tiene que proclamar el evangelio. Pablo incluso dijo que él mismo se daba, e incluso si fuera excluido, para ganar quizás una persona para Cristo. Por eso nosotros podemos comprender que el evangelio no simplemente se obtiene en las cuatro paredes. El evangelio no se obtiene simplemente estando en un grupo adorando a Dios. El evangelio es para promoverlo, porque si nosotros somos la luz de este mundo, debemos alumbrar. El mundo está bajo tiniebla, el Dios de este siglo. Entonces nosotros estamos llamados a alumbrar en este mundo, a afectar este mundo con lo que tenemos. Entonces Cristo le dice a sus discípulos: ustedes tienen que entender que son la luz de este mundo. Ustedes tienen que entender que tienen que proyectar lo que ya Dios a ustedes le ha confiado. Y Dios nos ha confiado la predicación del evangelio. Dios nos ha confiado lo que es el ministerio de la reconciliación. Por eso las luchas internas y la lucha externa no nos pueden a nosotros detener de lo que nosotros podemos proyectar, de lo que nosotros tenemos como iglesia. La Biblia dice que Dios, por medio de Cristo, nos dio autoridad. Y dice: vayan y publiquen la buena noticia. Vayan y prediquen. Porque si el mundo está afectado por las tinieblas y si el mundo está influenciado, nosotros tenemos algo que influencia mucho mayor, que trae cambio, trae transformación, trae liberación. Se llama la palabra de Dios, que edifica al ser humano. Se llama la palabra de Dios, que cambia y transforma al ser humano. Por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos llevando la buena noticia. Por eso Pablo se preocupó por los romanos, por la iglesia en Roma, porque estaba en un sistema, pero él se preocupó para que ellos afectaran ese sistema. Y es lo que estamos llamados a hacer en este tiempo. Estamos llamados a afectar este sistema. Estamos llamados a predicar el evangelio, a cambiar a aquellos que son drogadictas, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, a cambiar a aquellos por medio de la predicación del evangelio. No podemos dejar que el sistema de este mundo nos afecte. Cristo también dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ya no sala más. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de nosotros estar aquí en la tierra es la preservación de este mundo por medio a la predicación del evangelio, por medio a la vida que nosotros mostramos en Cristo. Por eso cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos promoviendo la vida de Dios aquí en la tierra. Cuando predicamos el evangelio, estamos proyectando el reino de Dios que se establezca aquí en la tierra. Fue lo que hizo Juan el Bautista. Comenzó a predicar el evangelio: arrepentíos, convertíos, para que Dios los perdone. Arrepentidos. Entonces podemos entender que aunque estamos siendo abatidos, afectados, pero tenemos algo, se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que libera. Aquel que está cautivo, lo que está esperando es alguien que pueda liberarlo. Aquel que está en el mundo, lo que está esperando es alguien que le hable de Cristo para transformar su vida. Porque el creyente está puesto en esta tierra para que esta generación sea transformada. El creyente está en esta tierra para que esta generación sea transformada por medio de la palabra de Dios.
Entonces, no podemos nosotros permitirnos que el evangelio quede encerrado en nuestras cuatro paredes. El Dios de este siglo está operando, pero nosotros tenemos un Dios que está por encima del Dios de este siglo. Está por encima del sistema de este mundo que seduce o quiere seducirnos a ir en pos de Él. El Dios de nosotros está por encima de todas las cosas creadas, habidas y por haber. Por eso nos habla de conformarnos a la voluntad perfecta de Dios. Nos habla de conformarnos a la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos con el llamado que Dios nos ha hecho. A ti como creyente te invito a que puedas salir de las cuatro paredes, a que puedas afectar este mundo. Es verdad que hay ataque, es verdad que hay que las tinieblas están operando, pero tú tienes la luz de Cristo en tu vida. A ti yo te exhorto a caminar conforme a este diseño, conforme al llamado que Dios ha hecho. La iglesia primitiva comenzó a predicar el evangelio, y dice que cuando predicaba el evangelio, Jerusalén fue afectada, Judá fue afectada Samaria por causa de la predicación del evangelio. Y esta gente conocieron la buena noticia y la transmitieron a otros. Es decir, que estas personas que afectaron ese mundo tenían la palabra. Tú tienes la palabra de Dios que puede afectar a este mundo. Por eso hubieron mártires en la historia del cristianismo que llevaron en pos de sí la palabra de Dios, que aún la muerte ellos la saboreaban y decían que no importaba morir por causa del evangelio, por causa de Cristo, por causa de la palabra del Señor. El sistema no lo detuvo. No detuvo el sistema a esas personas. Hubieron mujeres que fueron quemadas, hombres que fueron aserruchados, hombres que fueron afectados físicamente, pero triunfaron porque Dios en ellos se glorificó y su vida fue tal manera que proyectó a otros fe. Entonces nosotros estamos en este mundo para proyectarle a otro fe por nuestro modo de conducirnos o de vivir. No seremos afectados por este mundo. Yo declaro en tu vida, no seremos afectados por este mundo, no seremos convencidos por este mundo. Tendremos la palabra de Dios y esa palabra la vamos a llevar, sea al presidente, sea a las naciones, sea al barrio, sea a la casa, sea al vecino. La vamos a llevar porque tenemos la palabra de transformación y liberación en el nombre poderoso de Jesús. Te exhorto a que predique la palabra, te exhorto a que busques a Dios y que el sistema no te gobierne. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Aleluya. Dáselo fuerte porque Él es merecedor de toda gloria, de toda gloria.